Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más sobresalientes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo. Puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Hoy lunes 22 de octubre arrancamos de esta manera, contándoles que Álvaro García Linera dijo que revisa las redes sociales y anota lo que dicen del presidente. Anota nombre y apellido de quienes insultan a Evo Morales. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, reveló que constantemente revisa las redes sociales para anotar con nombre y apellido a las personas que insultan al presidente Evo Morales. El segundo mandatario del país lamentó las actitudes de estas personas que insultan a Morales mediante el Internet, calificándolos de pequeño grupo de privilegiados. Algún rato les voy a mostrar cómo en las redes sociales, en Facebook, en el Internet, cómo insultan al presidente. Indio maldito, perro, ¿por qué no te mueres? Así lo tratan. Para el diputado de Convergencia Nacional, Rafael López, las declaraciones del vice dan a entender que en Bolivia se está viviendo una era dictatorial, en la que no se puede opinar ni manifestar sus sentimientos por temor a represalias. Por algo son redes sociales, no son redes políticas ni privadas. Entre amigos uno conversa lo que quiere. En vez de controlar las redes sociales, que busquen una forma de mejorar las relaciones con Chile y Estados Unidos, además de una política para combatir el narcotráfico, puntualizó el edil. Y con más información en Bolivia News les contamos que Ramiro Guerrero es elegido fiscal del Estado. Le esperan 5 retos. Él quiere extraditar a Goni. Pese a que varias autoridades de oposición aseguran que la elección del fiscal general del Estado se desarrolló con múltiples anomalías, han manifestado su esperanza para que la nueva autoridad enfrente los desafíos de manera imparcial. Sin embargo, no descartan que en los próximos días se presenten algún tipo de recurso legal para tratar de impugnar la elección de Ramiro Guerrero como nuevo representante a nivel nacional del Ministerio Público por la supuesta cercanía con autoridades del gobierno, principalmente por haber sido asambleísta constituyente por el movimiento al socialismo. Guerrero fue electo por más de 2/3 del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional la madrugada del sábado. Entre los desafíos, la retardación de justicia, la imparcialidad, la inseguridad, perseguidos políticos y la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, que se encuentra paralizada, son algunos de los retos que esperan a Guerrero. Ramiro Guerrero aseguró que la primera tarea que realice una vez sea posesionado en el cargo será referente al caso de Octubre Negro y la extradición de Goni. Este es un tema que está pendiente y de manera inmediata tomaremos cartas en el asunto y las acciones que corresponda al Ministerio Público. Dijo, a tiempo de confirmar que se hará un diagnóstico en el Ministerio Público para acelerar procesos pendientes, como las muertes de Calancha y Caranavi. Como noticias en Bolivia News, gobierno afirma en el tema del narcotráfico que en Bolivia no hay cárteles, solo emisarios. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que emisarios de 3 importantes organizaciones criminales del narcotráfico de la región podrían estar operando en Bolivia, pero descartó que las mismas se hayan asentado en el territorio nacional. Todo esto en respuesta a las últimas operaciones contra el narcotráfico, donde se arrestó a 2 peces gordos que se realizaron en el departamento de Santa Cruz. Romero comentó, probablemente estemos hablando de 3 organizaciones criminales con nexos extremos que podrían tener entre sus integrantes a emisarios de cárceles, pero nuevamente insistimos que no hay cárteles en Bolivia. Emisarios de cárteles sí, señaló Romero.
Romero explicó que fruto de las investigaciones realizadas se está definiendo la existencia de 3 grupos importantes que operan en el país y la forma en que combinan sus actividades. No es una organización que maneja toda la cadena productiva de la cocaína, sino que son eslabones que se van completando entre sí para operar, apuntó. Con más noticias les contamos que se está trabajando en contra de la piratería. Señales de televisión satelitales se cortan hoy. Los operadores legales de televisión por suscripción confirmaron que hoy varias de esas señales, o todas, se irán a negro luego que hubieran acordado con los distribuidores internacionales el cambio de códigos para que los mismos no puedan ser desencriptados por los actuales codificadores que funcionan en todo el país. Anticipó este hecho después de sostener reuniones con la viceministra de Defensa del Consumidor y del Usuario, con quienes acordaron acciones conjuntas para evitar este hecho. Según informó Pedro Solares, gerente de regulación de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Cochabamba y miembro del Comité Técnico de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia, la reunión tuvo como objetivo dar una explicación pormenorizada del problema de la distribución de antenas parabólicas para captar la señal de televisión por cable y las consecuencias sobre los consumidores, los operadores y el Estado. En esa oportunidad, FECOTEL informó que los gobiernos de Chile, Uruguay y Brasil prohibieron la venta de estos artefactos por considerar que van en contra de la legislación vigente que resguarda a las empresas formalmente establecidas y bajo el argumento de que su venta constituye una competencia desleal y un atentado contra la Ley General de Telecomunicaciones. Como noticias les contamos que habrá paro de transporte este martes en rechazo a la ley que regula procedencia de bienes. Franklin Durán, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, ratificó el paro de 24 horas previsto para mañana martes 23 de octubre. La medida es en contra del proyecto de ley de extinción de domicilio de bienes a favor del Estado, que regula la procedencia ilícita de bienes por actividades del narcotráfico, contrabando, corrupción pública y legitimación de ganancias ilícitas. El dirigente del autotransporte fundamentó el motivo del paro, considerando que esta normativa afectaría a este sector, siendo que en caso de encontrar droga o actos ilícitos en uno de los vehículos, estos serán decomisados sin tener la culpa el propietario o el conductor, ya que los transportistas no tienen la autorización de revisar los equipajes de los pasajeros. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86 y para la venta 6.96. El euro se cotiza en 8.93. El yen se cotiza en 0.086. Y ahora amigos, es momento de que ustedes se informen con nuestro sector deportivo. Así arrancamos con deportes. Oriente Petrolero se trae un punto en su visita a Universitario de Sucre. Universitario y Oriente Petrolero se repartieron a un punto este domingo en el Estadio Patria, producto del empate 1-1 en un compromiso con bastante roce entre los jugadores, expulsiones y reclamos hacia las decisiones de la terna arbitral. Aunque la obtención de un punto en condición de visitante parece un buen resultado para Oriente Petrolero, no es suficiente, porque su mala campaña en Santa Cruz lo alejó de los primeros puestos y en Sucre debía sumar un triunfo. Con más noticias en nuestro sector deportivo, el festín se lo dio el Tigre en Clásico Paceño. The Strongers se consolida en la punta del torneo clausura gracias al triunfo que consiguió anoche ante Bolívar por 3-2 en una edición más del Clásico Paceño. El partido correspondió a la 12ª fecha del torneo Apertura, que se reanudó ayer tras un largo receso liguero por los partidos de las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. La expulsión del mediocampista Walter Flores a los 65 minutos perjudicó a Bolívar, pues jugó a partir de ese momento con uno menos, lo cual fue aprovechado por su rival. Los atirados fueron más prácticos y aprovecharon su superioridad numérica y así sellaron su victoria de 3-2 sobre Bolívar. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a nuestras páginas de Facebook, Twitter y YouTube que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto.
Bolivia Web TV presentó Bolivia News.